Mateo 11, versos 25 al 30. El título que le he dado al mensaje es Jesús te invita a descansar. Esta es la primera parte. Y lo que vamos a hacer, tengo varios puntos que cubrir, pero quiero enfocarme hoy en un punto nada más, un punto en particular, considerando lo que el texto muestra y también considerando en dónde nos encontramos como iglesia y la necesidad de tener un entendimiento claro de este mensaje para que seamos efectivos. Ahorita lo vamos a ver en lo que Dios espera de nosotros. Y dice así el texto, versos 25 al 30 de Mateo 11. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado, que es poco lo que quedó de enfermedades, si había alguna, y era difícil no saber quién era el Señor Jesucristo. La evidencia era sobrecogedora, era abundante para ver el poder de Dios manifestado en el Señor Jesucristo. Pero la respuesta que hubo de parte de estas ciudades fue que rechazaron. Primero Juan el Bautista dudó y el Señor le ayudó en su duda y lo afirmó. Pero después el Señor presenta cómo hubo un rechazo de crítica hacia él y hacia Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre muy sencillo, ya vimos cómo vivía y decían que era un endemoniado. El Señor Jesucristo iba a las fiestas, comía, tomaba, no de emborracharse, pero tomaba el vino que tomaban con la comida de ellos, y aclaré eso la semana pasada, y lo llaman como un glotón y un borracho, que son términos grotescos para referirse al Hijo de Dios. Él no tenía nada de eso. Así que Jesucristo proclama el juicio que estas ciudades se merecen, y la manera como lo hace es que compara a estas ciudades con ciudades que ya fueron destruidas, como Sodoma y Gomorra, como Tiro y Sidón, que son ciudades donde abundó mucho el pecado, ciudades poderosas, y los israelitas, ellos saben cómo eran esas ciudades, y ellos saben que ellos merecían ser condenados y destruidos por Dios como Dios lo hizo. Pero ahora el Señor Jesucristo les dice: ustedes, el castigo que ellos van a recibir es más tolerable que el de ustedes, porque ellos no vieron los milagros que ustedes han visto. Ellos no conocieron y no vieron al Hijo de Dios como ustedes lo han visto. Y veíamos eso la semana pasada. Y en el verso 11, y el Señor mantiene el enfoque del reino, pero en el verso 11 hay una comparación que el Señor Jesucristo hace, es otra comparación que viene aquí, que nos ayuda a entender el hilo de todo este capítulo. En mi opinión, así lo veo. Dice verso 11: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo, creo la tercera vez que hago énfasis en esto, es mostrando la perspectiva correcta del reino. Juan el Bautista es el hombre más grande que se ha levantado, dice el Señor Jesucristo. Pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, el Señor está mostrando la perspectiva que no es la importancia de lo que la persona hace aquí, es la gracia de Dios lo que califica al que está en el reino de los cielos. Y eso pone a cualquier persona como superior a Juan el Bautista, de acuerdo a las palabras del Señor, considerando que allí Juan Bautista no ha muerto todavía. Entonces, ese verso mantiene una perspectiva bien clara de lo que el Señor quiere comunicar. Comunica el rechazo, compara las ciudades, ¿sí? Y hacer énfasis de la obra de Dios a través de la gracia a favor del pecador. En el reino de los cielos nadie recibe gloria, solamente Dios. Dice la palabra que los creyentes van a recibir coronas o premios o galardones. Pero no es como para llegar al cielo y decir: oh, mira cuántas coronas tengo, oh, yo tengo más que tú. No. Cada galardón, cada corona es para tirarlo a los pies del Señor Jesucristo en un acto de adoración, reconociéndolo a Él como el que causó y como el que logró esa obra en nosotros, que no merecemos nada de parte del Señor, pero tenemos su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su compasión, su protección, su dirección. Constantemente Dios es así con los que Él ama. Entonces, da ese énfasis que Él es el que recibe la gloria. Él es el que da la salvación por la obra
del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es que alcanza para dar favor a los pecadores. Sí, en los versos que vamos a estudiar el día de hoy, Jesús regresa a este concepto del reino, después de reprender a estas ciudades incrédulas. Y vamos a mirar la importancia en este texto de, primero, la soberanía de Dios en la salvación. Es donde voy a hacer el énfasis ahora. Segundo, la autoridad de Jesús en la salvación. Tercero, la relación del Hijo y el Padre y su importancia en la salvación. Y cuarto, la invitación de Jesús a descansar, que en realidad es ahí donde tenemos que llegar. Es el título que le he dado al mensaje de hoy. Entonces vamos con el primero, la soberanía de Dios en la salvación. Verso 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Las cosas a las que Jesús se refiere en este texto son las que dijo en los versos anteriores. Acuérdese, está respondiendo la duda de Juan el Bautista, está afirmando a Juan el Bautista como el hombre más grande, está afirmando el valor en el reino por la gracia de Dios. Después pasa a describir la crítica, el ignorar el mensaje del Señor también, y describe a esta ciudad. Está describiendo todo eso, todas estas son las cosas que él dice que el Padre se complació en ocultar de los inteligentes y de los sabios, porque todas estas cosas, el propósito de todas estas cosas es manifestar quién es Jesucristo. Es mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Jesucristo es donde está la salvación. Entonces Dios el Padre lo ha ocultado de los sabios y de los inteligentes. Los sabios son los que hacen uso de su razón, su conocimiento, para tomar decisiones apropiadas que producen el mejor resultado de acuerdo a la ocasión. Es tomar la información que se conoce, ponerla junta, tomar una decisión apropiada para un resultado bueno según la ocasión. Estos sabios no pueden entender las cosas que hace Jesús. Pero diríamos, ¿no es una contradicción? No dice que son sabios, pero ¿cómo no pueden comprender las cosas que hace Jesús? ¿Cómo no pueden entender quién es el Señor Jesucristo? Dice de los inteligentes, también las ocultó de los inteligentes. Los inteligentes entienden el significado y la importancia de algo. A estos también el Padre les ocultó las cosas que apuntan a Jesús. Los sabios y los inteligentes son los sobresalientes en la sociedad. ¿Sí o no? Hoy en día eso es lo que se valora bastante. Oh, esa persona es bien inteligente, esa persona tiene mucho estudio, esa persona es bien sabia. ¿Sí? Son como los que más conocen, los que están preparados. A lo que Jesús se refiere es que por lo que ellos conocen y por su propio razonamiento no tienen la capacidad de acercarse al Señor Jesús. Es más, su inteligencia y su sabiduría los enceguece. ¿Cómo los enceguece? Lo que el Señor está diciendo es que por confiar en su inteligencia, en su sabiduría, en su educación, en sus títulos, en su reconocimiento, por eso están enceguecidos, porque su confianza está en el lugar equivocado. Y Dios ha ocultado lo sencillo de conocer al Señor Jesucristo de estos hombres. No se requiere mucha inteligencia para ser salvo, no se necesita sabiduría para ser salvo. En otras palabras nos está diciendo aquí. Mire, hay un predicador, no voy a decir su nombre, pero su apellido es Zárate, es colombiano, muy conocido en esos medios. Él tiene una iglesia en Colombia, en el norte de la ciudad de Bogotá. En el norte de la ciudad de Bogotá es donde viven los ricos, es donde viven los sabios, es donde viven los que tienen nombre, es donde viven los que están en la política, es donde viven la gente que tiene influencia y poder. Y su iglesia, de acuerdo a él, la estableció con el propósito de alcanzar a ellos, a los de influencia, a los inteligentes y a los sabios. Yo lo conozco, él estuvo en Turlock una vez, me cubrió para una predicación que yo no podía cubrir, pero después vine a conocer más de qué se trataba su ministerio. Y en realidad, la pregunta a este punto con lo que Jesús está diciendo es, ¿a quién va a alcanzar?
¿A quién va a alcanzar? ¿Cómo va a poder alcanzar a esta gente cuando la palabra dice que Dios de ellos esconde el conocimiento del Señor Jesucristo? Entonces, ese tipo de iglesia no es la única. Lo que tienen que hacer, tienen que torcer el mensaje del Evangelio y lo tienen que acomodar para este grupo en particular. Y Jesucristo, yo creo que está presentando que eso no sirve. Lo que está presentando es que no sirve. Y el punto esencial aquí es que Dios es el que es soberano en la salvación de una persona que se arrepiente. No el hombre, es Dios. Ningún intento de alcanzar al hombre basado en el hombre puede funcionar. No sirve, no importa que también aparezca. Es un fracaso hablar con una persona de acuerdo a su conocimiento para entonces predicarle el Evangelio. Es un fracaso. Si es así, entonces la mayoría de nosotros no pudiéramos predicarle el Evangelio a un médico. La mayoría de nosotros no pudiéramos predicarle el Evangelio a un abogado. La mayoría de nosotros no pudiéramos predicarle el Evangelio a un político. Porque no estamos a ese nivel. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que a Dios le plació esconder estas cosas de ellos. Usted no tiene que vestir como un indígena para ir a alcanzar a un indígena. No se tiene que vestir como un pordiosero para alcanzar a un pordiosero. No tiene que vestirse como un pandillero para alcanzar a un pandillero. No tiene que buscar ropa de abogado para alcanzar a un abogado. No tiene que. ¿O sí? No. ¿Por qué? Si Dios, Jesucristo está diciendo que Dios escondió estas cosas de los inteligentes y los sabios. No es la persona que escucha el mensaje, ni tampoco el mensajero. Esto es importantísimo en el evangelismo. Y por eso quiero enfocarme solamente en esto. Solo voy a cubrir este punto. Ni es la persona que escucha, ni es la persona que predica el evangelio. Es el evangelio el que puede cambiar a una persona. Una persona que trata de alcanzar a otra y convencerla. Yo he salvado a algunas personas. Estoy usando sarcasmo. Yo he salvado a algunas personas. ¿Y sabe dónde están? Están en los bares, están en las fiestas, están en el mundo. Pero los que Dios ha salvado están sirviéndole a Dios. Los que Dios ha salvado han sido transformados por el poder de Dios, porque Él ha querido hacerlo así. No es el mensajero el que cambia al inconverso, es el mensaje que da lo que puede cambiar. Si así le place a Dios hacerlo, con esa persona en particular. Es el mensaje de Dios. El punto del Señor es que nadie puede conocer a Dios basado en su propia capacidad de entender, o por su habilidad intelectual, o porque sea sabio, o porque sea buena gente. Y tampoco nadie, por su capacidad de hablar o de conocimiento, puede salvar a otra persona. Es el mensaje solamente. Y dice allí al final de ese verso, en el verso 26, dice el Señor, dice Mateo cuando escribe lo que el Señor dice: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Jesús no cuestiona la autoridad del Padre. Jesús simplemente lo exalta. Afirma que al Padre le ha agradado ocultar de estos el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios hace es bueno. Y diríamos, pero ¿cómo? ¿No quiere Dios que las personas sean salvas? ¿Cómo es que Jesús está afirmando que Dios se complació en esconder estas cosas? De nuevo recordemos, porque estos hombres o estas personas, su confianza la tienen puesta en su capacidad de entendimiento, en su capacidad de inteligencia, en su sabiduría o en lo que tienen. Acuérdense, el joven rico vino al Señor Jesucristo, le dijo: maestro bueno. Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, es Dios. Es decir, el joven rico se acerca a Jesús con su propio concepto de bondad y Jesús lo rechaza. Y le dice: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Es la pregunta correcta a la persona correcta en el lugar correcto, pero su corazón está donde no tiene que estar. Y Jesucristo lo expone. Después de que le habla de la ley, dice que ha cumplido toda la ley de acuerdo a su propio concepto. Él es bueno, por eso llama a Jesús bueno. No sé si se ha encontrado alguna vez con alguien que es buena gente. Caso que Jesucristo le dice: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Ya que no tengas nada, entonces ven y sígueme. Ese era el problema del corazón de ese joven. Jesucristo no usó nada para convencerlo, simplemente le mostró su pecado.
Mira Efesios 1:11. Allí Pablo afirma la obra de Dios para la salvación de acuerdo a la voluntad de Dios mismo. Efesios en el capítulo 1 contiene la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación afirma la soberanía absoluta de Dios en la salvación de una persona. Y este verso es bien clave. Dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Lo que queremos enfocar en ese texto es conforme al consejo de su voluntad o conforme a él le ha placido hacerlo. ¿Quién determina para Dios a quién debe salvar y a quién no debe salvar? Una persona que estudia mucho, una persona que se esfuerza mucho, una persona que es muy inteligente y que es muy sabia, entonces convence a Dios para que lo salve. No. Una persona que tiene mucha fe y entonces llega a creer y entonces Dios lo salva. No, porque la fe es un don de Dios, no lo produce el ser humano. La fe para la salvación viene de Dios. Entonces por eso Pablo dice que Dios lo hace según el consejo de su voluntad, según a él le plació. Pero es diferente. Dios no es como nosotros. Cuando estoy diciendo porque a Dios le plació, no es igual como a mí, como cuando digo a mí me plació. Porque eso es egoísta en el concepto de nosotros. Porque cuando hablamos de Dios es diferente. Porque Dios lo hizo, es algo bueno. Cuando Él dice de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mucha ¿qué? Complacencia. Estoy muy complacido con Él. ¿A qué se está refiriendo el Padre? ¿Tengo preferencia con este? No, lo que está diciendo es que Él me está obedeciendo en todo. Estoy muy complacido con Él. Es un hombre que muestra justicia, obediencia, amor. Entonces Dios hace conforme al consejo de su voluntad. También Pablo en Romanos 11, no vamos a ir allí, pero una doxología donde exalta a Dios. Dice, ¿quién le dio consejo a Dios? Job, al final del discurso en el libro de Job, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas en su lugar? ¿Puedes hacer algo con Leviatán, que es un animal? ¿Puedes hacer algo con Behemoth, que parece que es un dinosaurio? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice estos animales? ¿Puedes hacer algo tú con uno de estos? Dios está mostrando, yo soy soberano. Y nadie le ha dicho nada a Él que se le hace conforme al consejo de su voluntad, porque es bueno. Cuando Dios hace algo, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios no puede hacer algo que sea malo. Y el Señor Jesucristo aprueba eso. Pablo enseña este concepto a los orgullosos en Corintios, y este mensaje le pega al orgullo a todos nosotros, y a todo el que lo quiera escuchar. 1 Corintios 1, 26 al 31. La razón es porque el hombre quiere reconocer que él hizo algo para su salvación. I've done something. Algo tuve que haber hecho. Pero la palabra dice que no. Por eso ese texto dice, a Dios le plació esconder estas cosas de los inteligentes y de los sabios. 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Ok. Cuando usted recibe una llamada en su casa, aunque la comparación es un poquito pobre, pero a lo mejor nos ayuda a entender, ¿usted genera esa llamada? Bueno, tal vez cuando le dice a tu esposa, llámame por teléfono, es que estoy en la cocina y tú estás en el cuarto y así hablamos. Es diferente, ¿no? Pero cuando usted recibe una llamada en su casa, usted no genera esa llamada, usted recibe la llamada. Ahora usted tiene que responder a esa llamada. Aquí lo que Pablo dice es, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios. Oh, sabiduría aquí otra vez. Conforme a la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido de nuevo. Dios es el que escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. ¿Tiene más sentido cuando Jesús dice que al Padre le plació esconder estas cosas de los inteligentes y de los sabios? Pablo aquí está extendiendo esto. Dios no salva a una persona porque sea muy sabio, porque sea muy poderoso, porque tenga algo. Problema que hay en las iglesias a veces. Un artista por ahí le predican el evangelio
y dice, oh, yo creo, ahí mismo lo meten, ya es líder, ya es pastor, ya lo promueven en todo el país. Acaban con esa persona. En meses ya lo tienen acabado. Si es que genuinamente es salvo, no le dan oportunidad de crecer. Lo exaltan cuando la palabra habla al revés. Dice que lo necio del mundo, porque era un artista, era la gran cosa. No, era un necio, porque el que es un artista es un necio. Está viviendo una vida tonta, una vida de destrucción. Es un necio. Pero el mundo piensa al revés. Y Jesucristo pone las categorías donde van. Por eso dice, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Si alguno es salvo, está en esta categoría. Débil, necio. Dios te escogió por eso, porque eras un débil y un necio. Ahora usted piensa, oh no, yo no. Yo siempre he sido bien listo. Yo siempre era bien pilas. Yo estaba de primero. Pablo dice que no es así. Sigamos más, verso 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Si Dios ocultó estas cosas de los inteligentes y de los sabios, nadie se puede jactar delante de Dios. Quiere decir que Dios le muestra a quien Él quiere y Dios le oculta a quien Él quiere. Y vamos a ir desarrollando esto, porque suena como una contradicción, pero no es una paradoja, es decir, dos verdades que chocan, pero son verdad. 30, más por obra suya. ¿Obra de quién? ¿De quién está hablando? De Dios. Por obra suya, obra de Dios, estáis vosotros en Cristo. Es decir, ninguno de ustedes llegó por su propia cuenta, Dios los trajo. Estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Usted no es la gran cosa, ni yo tampoco. Dios es. Dios es el que es soberano. Si yo entiendo este concepto de la soberanía de Dios en mi salvación, entonces, cuando estoy predicando el evangelio a una persona que no conoce a Cristo, voy a tomar la actitud de un pordiosero que le está hablando a otro pordiosero donde encontrar un pedazo de pan. Y no voy a tomar la actitud de decir, mira, ese pecador, mira, hay que condenarlo y hay que decirle que se va a ir al infierno. ¡No! Voy a tener un corazón de compasión porque voy a reconocer que el que tiene gloria y honra en esto es Dios, no yo. ¿Qué hay en mí? Cuando dice Pablo, dice, si alguno sea de gloria, gloríese en Cristo. ¿Por qué? Porque el que hizo la obra, aquí lo está describiendo, verso 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él fue el que hizo todo esto. Entonces, ¿qué me queda a mí? Darle gloria a Dios y estar agradecido con Dios, si es que soy salvo. Ni los sabios, ni los poderosos, ni los nobles, conforme a la carne. Dios ha escogido a la débil del mundo. Por eso ocultó estas cosas de los sabios y de los inteligentes. Esto es de suma importancia, hermanos, para evangelizar correctamente. A la persona que se le comparte el evangelio de Dios, usted debe ver a esa persona, y no estoy contradiciendo lo que acabo de decir, como un cadáver espiritual. Libro de Efesios capítulo 2. Dice que estábamos como muertos. Un muerto es un cadáver. Obviamente la persona está viva, se mueve, habla, piensa, razona. Pero espiritualmente es un cadáver. Esa persona está muerta. Voy a regresar a los inteligentes y sabios. Si esa persona está muerta espiritualmente a los ojos de Dios, es un cadáver a los ojos de Dios. Esa persona necesita ser resucitada y solo el poder de Dios la puede resucitar. Ahora, le voy a hablar a un cadáver de acuerdo a su nivel de inteligencia, le voy a hablar a un cadáver de acuerdo a su nivel de sabiduría, le voy a hablar a un cadáver de acuerdo a la riqueza que muestra en la ropa que tiene o lo exquisito de sus palabras cuando habla. ¡No! Esto gobierna el evangelismo.
Ese concepto que Jesús está presentando aquí es sólido, es bien clave para entender el evangelismo. Entonces, yo no me tengo que vestir como un pandillero para hablarle de Cristo a un pandillero. Más bien tengo que revestir mi corazón de compasión y de misericordia con Él para ir y hablarle de lo que Dios lo llama a que Él haga, y tener compasión. Sin importar el resultado, eso le pertenece a Dios. Sí importa el resultado, pero a lo que me refiero, Dios es el que es soberano. Yo no puedo salvar a nadie, usted tampoco. Es de suma importancia tener este concepto claro. Miremos Romanos 4:17. Hoy estoy usando un poquito más de referencias cruzadas, porque estoy usando un solo versículo para afirmar este punto, el concepto que el Señor está presentándonos aquí. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, está hablando de Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida ¿a quién? A los muertos, y llama a las cosas que no existen como si sí existieran. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tenía casi 100 años de edad, su esposa tenía creo que 90 años de edad, y le dijo, te voy a dar un hijo con tu esposa. ¿Cómo una persona de esa edad iba a tener un hijo? Sara se ríe, pero aquí dice, Dios llama a las cosas que no son como que son. Dios decidió que así iba a ser. Y escogió a Abraham, un hombre que físicamente no tenía la capacidad, ni su esposa, de que eso sucediera, y sucedió. Y tuvo a su hijo, del cual viene toda la nación de Israel. De la nación de Israel viene el Mesías, del Mesías viene la bendición a todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Pero es Dios el que da vida a los muertos. Él es que es fiel. Entonces, al predicar el evangelio, usted y yo tenemos que ser confiados en Dios, en su capacidad y su poder para salvar a las personas. Y a cada persona que le predicamos, no importa si Dios lo escogió o no, a nosotros no nos importa eso. No debe de. Eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Cuando lo miramos, estamos viendo la soberanía de Dios, pero yo no me meto allí. Porque entonces va a haber arrogancia en mi corazón y a predicar el evangelio voy a estar eligiendo. A este lo eligió Dios, a este no lo eligió Dios, ¿y en base a qué lo voy a hacer? En base a mi manera de ser. No en base al estándar de Dios. Entonces yo reconozco la soberanía de Dios y creo, esta persona necesita escuchar el evangelio. Si es llamado por Dios va a venir. Y si no es llamado, yo no sé. A lo mejor estoy sembrando solamente la semilla, el Señor se encarga después. Mire Romanos 1, 18 al 24. Y para mencionarlo rápido, no vamos a ir allí. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es Dios el que da vida. Romanos 1, 18 al 24. Dice, porque la ira de Dios se revela. Y aquí Pablo empieza a hablar de la posición de Dios frente al pecado del hombre después de que habla del evangelio. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo son los hombres de acuerdo a este texto? Impíos, impiedad e injustos. ¿Cómo los declara Dios a todas las personas? Impíos e injustos. El único justo es Dios, por eso Dios manifiesta su ira desde el cielo. ¿Ok? Entendemos cómo Dios ve a la humanidad. La impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué habla el Señor Jesucristo antes de llegar a esa nota que Dios ocultó esto de los sabios y de los inteligentes? Las ciudades conocen del Señor Jesucristo, ven los milagros, los prodigios, ¿y qué dicen del Señor Jesucristo? Es un glotón, es un borracho, deciden no creer en Él. Entonces, aquí Pablo está describiendo que así es todas las personas. 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Cada persona, aunque diga que es un ateo, saben que Dios existe. Ellos saben que Dios existe. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios,
No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Razonamiento, inteligencia, sabiduría. ¿Cuál es el resultado de eso? Un corazón entenebrecido cuando el hombre confía en su propia capacidad. No hay tal cosa como una persona buena gente que deba ser considerado para la salvación. No hay tal cosa como uno muy inteligente que deba ser considerado para la salvación. No hay tal cosa. No hay persona. Humanamente no hay persona que pueda ser considerada para la salvación desde un punto de vista meramente humano. Dios es el que es soberano en esto. Mira la condición del hombre. Verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Ayer fui a ver una película con mi hija y con mi hijo. Estaba diciéndole yo, ¿qué película tan anticristo? Es una película para niños. Y trae una agenda tan clara, tan marcada en lo que es la idolatría. No dicen la palabra idolatría, pero el contexto de lo que presentan, la forma como es vista la naturaleza, la forma como es tratada la creación en un tono de adoración donde el creador no es adorado sino la creación. Los animales son tratados como personas. Eso ofende a Dios. El ser humano no es un animal y el animal no tiene nada que ver con un ser humano. Son dos creaciones completamente diferentes. Pero el mundo, profesando ser sabios, verso 22, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, verso 24, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se sigue hablando, habla de la homosexualidad. El hombre cada vez va más para abajo. Entre más practica el pecado, Dios más los deja en su maldad. Entonces, ¿qué le queda al hombre para alcanzar la salvación? Tiene sentido cuando Jesús dice, Dios escondió estas cosas de los inteligentes y los sabios. Estos son los inteligentes y los sabios. Lo que está describiendo aquí. Nadie viene a Dios por su propia capacidad. Nadie. ¿Y qué pasa con estas personas? Si yo trato de usar su inteligencia, me pongo al nivel de esa persona para hablarle de acuerdo a su inteligencia. Entonces empiezo a utilizar medios para demostrarle que Dios sí existe. Y esa persona refuta y dice que no, pero yo en su corazón, yo sé, de acuerdo al texto, yo sé que sí, esa persona sabe, pero lo está negando afuera. Entonces le empiezo y refuto de tal manera, a nivel de su inteligencia, que termino demostrándole que Dios existe. Pero no estoy usando la palabra, estoy usando medios externos. Y llego a esa persona a ese punto. De acuerdo a lo que acabamos de leer, esa persona, ese nivel de conocimiento que ahora tiene de Dios, esas pruebas que tiene ahora de Dios, no va a poder negar que Dios es real. Pero lo que va a hacer es que se va a volver contra Dios, pisoteando la verdad de Dios, porque eso es lo que Pablo dice que hace. El mundo, eso es lo que el hombre hace en su corazón contra Dios. O sea que no tenemos nada con qué convencer a nadie. Ninguna persona tiene nada con qué estar convencida para venir a los pies de Cristo, pero solamente el Evangelio, porque así le plació a Dios. Así le plació a Dios. Él soberanamente salva a los que Él va a salvar, de una manera que para los inteligentes es algo necio, es algo tonto, es una locura. Pablo dice, predicamos el mensaje de la cruz, locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que creen. El mensajero entonces debe dar el mensaje que solo puede ser revelado por Dios, no a los inteligentes, no a los sabios, a los niños. Ese es el mensaje del Evangelio, solo a los niños. Porque dice el Señor Jesucristo que escondiste estas cosas de los sabios y de los inteligentes y te plació revelársela ¿a quién? A los niños. Eso es lo que está hablando. Porque así es considerado el mensaje del Evangelio. Pablo explica cuál es este mensaje allí en 1 Corintios 2, verso 1 hasta el 14. Importantísimo este texto.
Cuando Pablo se presenta contra los orgullosos de Corinto, que están enorgullecidos con sus dones, están enorgullecidos en que toleran el pecado a su alrededor y dicen, it's not a big deal. Y Pablo dice, ni siquiera los mundanos hacen lo que ustedes están haciendo, es una vergüenza. Y le está diciendo, ¿cuál es el mensaje? Han olvidado cuál es el mensaje, han olvidado qué es lo que Dios ha hecho por ellos, han olvidado que el soberano es Dios, que ellos como iglesia en sí no son nada si olvidan este mensaje. Y Pablo les dice, este es el mensaje, el que Dios usa. 1 Corintios 2, 1 al 14 dice de la Biblia de las Américas, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, hablando de la predicación, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, y ellos apreciaban mucho a los filósofos, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué era lo que Pablo sabía? Jesucristo y a él crucificado. ¿Qué es lo que sabe el que comparte el evangelio? No sabe mucho de un montón de cosas, ¿cierto? No es un gran orador, pero sabe de Jesucristo. Sabe del Señor Jesucristo. Yo recuerdo a la persona que primera vez me evangelizó a mí. Él nunca terminó high school. No era una persona muy inteligente. No era una persona de mucha capacidad. Pero un hombre que yo veía que amaba a Dios. Y lo que él y su esposa me compartieron cuando yo escuché el evangelio, tenía como 20 años de edad, fue convincente en mi corazón. Pero mi respuesta fue incredulidad hacia eso. Lo que acabo de describir en Romanos 1, 18 en adelante. En su tiempo Dios obró. Y seguro que usó esa semilla que se sembró allí. Pero ellos fueron fieles en presentar el evangelio. Los cantos que cantaban, las palabras que usaban, la referencia que hacían a las escrituras, todavía me acuerdo de eso. Y eso es lo que Pablo dice. No es el palabrerío, no es la sabiduría humana, no es un conocimiento superior. Verso 2, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Por qué? ¿Le tenía miedo a los corintios? No, por su respeto y reverencia a Dios y el mensaje que le está dando. 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién entonces puede compartir el evangelio si es salvo y está hoy aquí? Todos. ¿Qué necesita? ¿Sabiduría? No. ¿Una gran habilidad con la palabra? Bueno, necesita algo de habilidad. ¿Gran habilidad? No. ¿Cuánto necesita de tiempo de haber sido salvo para salir y predicar el evangelio? Un día o una hora o un minuto es todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque el que es salvo ya conoce al Señor Jesucristo. Y Pablo dice aquí, lo que les prediqué fue a Cristo. No pretendí saber mucho, no tenía mucha sabiduría, no usé palabrerío ni sabiduría de hombres. Les prediqué a Cristo. ¿Cuál Cristo? Cristo resucitado. ¿Por qué ese mensaje es una locura? Porque en el ambiente de los romanos, donde ellos están, en el imperio romano, alguien que moría en la cruz era un criminal. Era lo peor en la sociedad y así murió Cristo. Cuando uno revisa la arqueología y la historia, en ese tiempo, creo que una vez lo compartí con ustedes, se encontró un dibujo, una representación, donde está un hombre adorando a su Dios. Los romanos hicieron esta gráfica. Y su Dios está colgado en una cruz. Y su Dios es un asno crucificado. Ese es el concepto del mundo ante el Señor Jesucristo. Eso es lo que el mensaje del evangelio significa para los inteligentes y para los sabios. Pero Dios lo ocultó de ellos para salvar a los niños. ¿Quiere decir que una persona inteligente, una persona sabia no puede ser salva? No, no quiere decir eso. Quiere decir que es uno que no confía en nada de eso, sino que pone su confianza en Cristo, porque el apóstol Pablo, tal vez, era el hombre más bien educado en toda Palestina.
Era el hombre que conocía mejor las Escrituras. Era el que mejor representaba a los judíos de judíos, como él dice. Fariseo de fariseos, fiel a la ley. Un hombre súper inteligente. Pudiéramos decir que tenía varios doctorados usando los términos de hoy. Pero el Señor le plació salvarlo a él. Y cuando Dios lo salvó a él, Pablo respondió: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Respondió como un niño. Y Dios lo usó a él. Dice, verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Por qué oculta? Es decir, Pablo está hablando cosas secretas que no van a poder entender, o va a usar una clave, como algunos dicen que descubren ciertas claves en la Biblia para descifrar. Pablo está hablando que la sabiduría está oculta, porque Dios es el que la puede revelar. Para los hombres está oculta, pero Dios la quiere revelar, y Él escoge a los que se las quiere revelar. Verso 8, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Nadie, por inteligente, por avanzado, por respetuoso que sea en la sociedad, puede entenderlo, porque si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Cuáles son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó? El Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Pablo está hablando de lo mismo. Pablo no está trayendo nada místico aquí al tema. Está hablando de lo mismo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, les revela quién es Cristo. Les revela el plan de salvación. De eso está hablando aquí. Verso 10. Y sigue hablando lo mismo. No podemos separar ese verso de lo demás. Dice, pero Dios nos las reveló. ¿Qué nos reveló? Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de los hombres. Dios nos las reveló por medio de ¿quién? Del Espíritu. ¿Hay alguna maquinación aquí de sabiduría humana, de inteligencia o de educación? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y aquí dice, ¿para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ningún esfuerzo, ninguna inteligencia, ninguna sabiduría humana, ninguna capacidad, ninguna dedicación, simplemente ha sido algo dado por Dios por medio de su Espíritu gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, aunque sea inteligente o sabio, es decir, que no ha nacido de nuevo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, el mensaje del Evangelio, cuando lo damos, ninguna persona lo puede entender. Acuérdese de eso. Nadie lo va a entender, a menos que Dios se lo revele. Porque si esa persona es inteligente y sabio, es decir, confía en su propia capacidad, Dios no le va a mostrar nada. Dios ha escogido a lo vil y menospreciado del mundo, los que se humillan delante de Él, para llamarlos y salvarlos. Obviamente eso lo hizo desde la eternidad, pero estoy hablando en el tiempo presente, como lo debemos ver nosotros ahora. Entonces el asunto es que la salvación le pertenece es a Dios. Una persona que es salva, la salvación es de Dios. Esa persona no es que se le entregó un regalo y ahora ¿qué hace con ese regalo? Y si lo deja caer lo pierde. No.
Esa salvación es de Dios. La salvación no es mía, es de Dios. Yo me apropio de ella por fe, porque así me dice el Señor, que confíe en Él. Pero la salvación sigue siendo de Él. Él la da al que Él escoge. Él sostiene en salvación al que Él salva. Y Él lleva hasta el final para que sea salvo eternamente al que Él ha salvado. Depende de Dios. No depende del hombre. Tanto el que da el mensaje como el que lo escucha están ambos condicionados a Dios. Completamente, 100%. Sin la intervención de Dios nada pasa ahí, ni para el que predica ni para el que escucha. Y si la persona cree, entonces es calificado por el Señor Jesús como un niño. Es decir, uno que no confió en nada que él poseyera o conociera, pero solo en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios es soberano en la salvación del hombre. Nuestra parte como hijos de Dios es compartir este evangelio, mirándolo desde este punto de vista cuando el Señor dice, te complaciste en ocultar estas verdades o estas cosas de los inteligentes y de los sabios. Vamos a orar, como les prometí, solo quería cubrir ese punto. La semana entrante vemos la segunda parte. Y cuando veamos la segunda parte, tenemos que llegar a la invitación, que es la parte, es como la, ¿cómo se dice? La fresa que se pone arriba del ice cream, donde se ve, se pone el punto final ahí, el que culmina. Vamos a ponernos de pie, oramos, sí, vamos delante del Señor. Ya estuvimos orando ahora como grupos, pidiéndole a Dios por el evangelismo. Estamos estudiando cómo Jesucristo ve la obra de la salvación y exalta al Padre como el soberano en la salvación. Señor, gracias por el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque ninguno aquí puede decir yo fui muy inteligente para saber quién era Jesús o indagué lo suficiente para llegar allí. No, tú jamás hubieras revelado a ese, pero tú nos llamaste. Pusiste un deseo, un hambre, abriste la mente, el corazón, nos llenaste de fe por medio de tu Santo Espíritu, nos diste convicción de pecado para que entonces pudiéramos hacer una declaración reconociendo a Cristo Jesús, no para que por esa declaración fuéramos salvos, pero porque ya nos había salvado, entonces podíamos declarar a Cristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, afirmando la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria, solamente a ti, Señor. El hombre no puede jactarse delante de ti en ninguna manera. No hay ninguna obra que se pueda presentar delante de ti, Señor. Lo sabemos, lo creemos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, al predicar el evangelio, a mantener en cuenta, a tener en cuenta estos principios, estas verdades, Señor. A mostrar compasión, sabiendo que el que nos salvó fuiste tú, entonces, de gracia, damos lo que hemos recibido de gracia a otros, confiando en tu poder para cambiar los corazones, Señor, para que los hombres, para que las personas atiendan al llamado. Oramos, Señor, por los que están aquí o los que están viendo este programa o escuchando este mensaje, Señor, que no están en Cristo. Suplicamos por su salvación. Suplicamos que quiten toda su confianza en su capacidad intelectual o de sabiduría, o en cualquier cosa que tengan, y se despojen completamente para que vengan a los pies de Cristo. Que haya convicción de pecado en sus vidas y vean los sucios que están, para que vengan y atiendan la invitación que tú haces, Señor, para que descansen en ti, Señor. Oramos, Señor, por esto y oramos por nuestra capacidad para evangelizar, que ya la hemos recibido, ya estamos listos, ya estamos preparados. Solamente necesitamos tener fe. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.